entre el perímetro y la base de el rectángulo. Bueno, la base de un cuadrilátero rectángulo, para que no haya dudas, ¿no? Voy a poner a grabar, más o menos somos el número habitual, ¿no? Ah, ¿está Silvana? Sí, sí, ya puse a grabar porque ahí un alumno preguntó si estábamos grabando, así que te puse a Está bien, grabar. perfecto. Está bien. Bueno, entonces, escribir las relaciones entre una cosa y otra es hallar una función, ¿está bien? Entonces, a vos te dicen que tenés un cuadrilátero rectángulo, obviamente que acá tengo B, acá tengo B, acá tengo A y acá tengo A, ¿no? Eso es un cuadrilátero rectángulo, pretende ser, donde son 4 lados y 4 ángulos rectos. Entonces, el perímetro de cualquier polígono es la suma de los lados. En este caso particular sería 2 veces B más 2 veces A, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, Eso sí. es lo que tengo. Ahora, este perímetro tiene un valor, porque me dijeron que en este caso particular 2 veces B más 2 veces A vale 18 metros. Y después me dan una relación que entre los lados dice que la base es 5 veces más larga que la altura, es decir, que es A más 5. ¿Está bien? Entonces, tengo la base, está relacionada con A, y el perímetro está relacionado con A y B. ¿Está bien? Ahora, si B queda en función de A también queda en función de B, ¿no es cierto? Porque A, si esto es así, A va a ser B menos 5. Pues tengo dos maneras de expresar esta relación que me dicen cuando me dan que la base es 5 más larga que la altura. Entonces puedo decir que a la base le faltan, o sea, la base es la altura más 5 o que la altura es B menos 5, como quiera. Da lo mismo tener esto que tener esto. Son situaciones totalmente equivalentes algebraicamente. Entonces, ahora, ¿qué me pide el enunciado? Además, ¿qué quiere que haga? Que escriba las relaciones que hay entre el perímetro y la base. Tener una relación, acuérdense que es tener un pedazo de un producto cartesiano, digamos. Acá sería un pedazo de producto cartesiano de números reales, porque en general yo estoy tratando de que se vean los dos pizarrones, discúlpenme que ando moviendo. Se veían bien, ¿eh? Se ven bien. Se ven bien, bueno, profe, los dos. También los yo dos. veía poco, por eso. Entonces, si yo quiero una relación entre el perímetro y la base del rectángulo, lo que quiero es expresar este 18 metros cuadrados, este 18 metros que es conocido en función de la base. Es decir, quiero solamente expresar esto, expresar esta igualdad solo usando B. Entonces, acá fíjate que tenés 2B más 2A. Entonces, la A tiene que desaparecer.
¿Y cómo haces desaparecer la...? Y bueno, metés en lugar de A, B menos 5. Y entonces te va a quedar que 18 metros, este es un caso concreto, pero para que me entiendan, 18 metros es 2B más, y en lugar de A voy a poner B menos 5. ¿Bien? Es decir, que acá tengo un perímetro particular que me permitiría encontrar el valor de B, porque me ha quedado 18 metros es igual a 2B más, si acabo distributiva, me queda 2B menos 2 por 5, 10. Y acá me ha quedado que encuentro una ecuación donde lo único que aparece es B, ¿no es cierto? 18M es igual a 4B menos 10. Supongamos que no me dan el valor del perímetro, porque esto al final es una ecuación que me permite encontrar B. Si no me dieran la expresión cuánto vale el perímetro y me dijeran, se sabe que el perímetro de un rectángulo es de... miren lo que iba a hacer, explique con el marcador negro acá arriba, iba a quedar genial. Se sabe que el perímetro de un cuadrilátero rectángulo es de m metros. Si quieren, vamos, ya que es perímetro, lo vamos a poner de p metros. Además, que la base es 5 veces más larga que la altura, escriben la relación que hay entre el perímetro y la base del rectángulo. Acá no tengo cuánto vale exactamente el perímetro, sino que lo que yo sé es que el perímetro, esto mide P metros. No mide 18, sino que mide P. El razonamiento sería exactamente igual. Acá, en lugar de P poner así, pondría P. Entonces, ¿qué me pasa? Me ha quedado esta M de metros, bórrenla, porque si no les puede traer confusión a ustedes, porque estamos hablando de las unidades, pero ya sabemos que el perímetro va a estar en una unidad de longitud, que pueden ser metros, pies, no sé, son las más usuales. ¿Cómo se llaman las otras? Las que usan los carpinteros mucho. Bueno, ahora no me sale. Bueno, entonces acá el perímetro yo lo he escrito usando B, es decir, el perímetro es función de B. Cuando yo cambio B, me va a cambiar el perímetro. ¿Está bien? Si B, en el otro caso, acuérdense que tenían 18, para que entendamos esto. Acá 18 era 4B menos 10. Por lo tanto, 28 es 4B, es decir que B vale 28 dividido 4, vale 7. ¿Está bien? Entonces, fíjense que si ustedes acá ponen P de 7, esto les va a quedar 4 por 7 menos 10. Y entonces el perímetro va a ser 28 menos 10 da 18. Que era cuando me daban un valor concreto del perímetro. ¿Está bien? Pero fíjense que esta expresión que hemos encontrado, me permite cambiar a B por distintos valores. Y así voy a obtener el perímetro siempre que la base y la altura respeten esta condición, que la base y la altura respeten entre sí esta condición, voy a encontrar el perímetro en función de la base. ¿Está bien? Cuando varío la base, voy a ir obteniendo distintas posibilidades de perímetro. Ahora bien, ¿puede ser B un número real cualquiera? Esa es la pregunta. ¿B es posible para cualquier real? B es
posible que recorra todo R. Ahí en realidad me estoy preguntando, con términos conocidos por nosotros, si el dominio de esta función puede ser todos los reales. ¿Está claro? ¿Está bien? Si esto no estuviera ligado a un problema físico como es este, es decir, un problema concreto o físico como es este, que estoy hablando del perímetro de un rectángulo, etcétera, 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 acá yo podría reemplazar por cualquier número real, en lugar de b, esto me va a dar un número real. O sea que no hay ningún problema de definición para que yo ponga 1/3 menos 1/2 en lugar de b, y bueno, y de ahí podría ir obteniendo cosas que son distintos números reales. Eso está siempre definido. Ahora, si yo estoy hablando del perímetro, esto que está acá representa el perímetro de un rectángulo, nunca tiene sentido que esto me dé negativo. ¿Está bien? Es decir, esto para que sea el perímetro de un rectángulo tiene que ser un número positivo. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Entonces ahí ya me queda una limitación. Cuando esta expresión lo que quiero significar es el perímetro de un rectángulo de tal que la base sea 5 veces más larga que la altura y además el perímetro me quede dado de esta manera. Es decir, que B no puede ser cualquiera. Yo necesito que 4B menos 10 sea un número mayor que 0. Esa es una condición. Porque perímetro 0, bueno, sería un puntito, no tendría rectángulo, ¿no es cierto? Entonces necesito que sea estrictamente mayor que 0. Y además hay otra condición que me impusieron. Me impusieron que B sea lo mismo que A más 5. ¿Bien? Y si la miro de esta forma, también me queda más linda para mirar, que A es B menos 5. Entonces, para que nosotros tengamos un rectángulo no degenerado, se dice así en geometría, es decir, un rectángulo que sea rectángulo, el A no puede ser 0 y el B tampoco, porque si A fuera 0, se imaginan que lo que tendríamos sería un segmento, ¿no? Y si B fuera 0, sería un segmento, porque se pegarían. Por eso son las condiciones que esto no sea 0 y que el perímetro tampoco, al poner que esto no es 0 y poner que el perímetro no es 0, ya estoy poniendo de movida una condición para B para que esto no se anule. Entonces, van a necesitar que B sea más grande que 5. ¿Está bien? Están trabajando con una desigualdad. B menos 5 mayor que 0, B más grande que 5, y 4B menos 10, tiene que ser más grande que 10, es decir, B más grande que 10 cuartos. Podemos simplificar por 2, 5 medios. Entonces, si B es más grande que 5, A es positivo, y B es más grande que 5 medios. Por lo tanto, de las dos relaciones, vamos a necesitar que B sea más grande que 5. ¿Está bien? Porque se tienen que dar las dos. Porque necesito que el perímetro sea un número positivo y que el lado A sea, y que el lado A, acuérdense que es B menos 5, también sea positivo. Entonces sale esta condición y esta condición. Entonces son las dos a la vez. Si las dos a la vez es B más grande que 5. Bueno, entonces eso es lo que en algún momento les puede resultar un poco complicado, pensar que aún un ejercicio geométrico tiene escondida una función, ¿no?
tengo expresado el perímetro en función de B. Si me hubieran pedido el perímetro en función de A, bueno, acá lo que hubiera tenido que hacer era parecido. En lugar de reemplazar B, hubiera reemplazado A. Perdón, en lugar de reemplazar A, hubiera reemplazado B. Entonces, si quiero en función de A, entonces, ¿qué voy a escribir? Bueno, que P es, en lugar de B, escribo A más 5, más 2A. Y me hubiera quedado 2A más 10 más 2A. Acá se nota algo que es bastante... Algunos podrán decir, pero mire señora, en lugar de B, porque si miran un poquito, si alguno tomó nota, en PDA y PDB son lo mismo. Y sí, ¿saben por qué son lo mismo? Porque lo que yo llamo base o lo que llamo altura en un rectángulo es lo mismo. Lo que va a influir es esta condición. Esta es la otra que va a tener que jugar en este problema, y es que A sea B menos 5. Es decir, acá tengo escrito el perímetro en función de A, pero también tengo que respetar la otra situación que me dieron, y es que A sea B menos 5 o que la base sea 5 veces más larga, perdón, 5 veces no, 5 metros más larga que la, ¿cómo se llama? Que la altura. Entonces, ahora tengo escrita la expresión del perímetro usando la letra A, pero A y B no son cualquier cosa, sino que A es B menos 5. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice acá. Bueno, en otro parece que tenés el volumen, te dan el volumen y te dan el perímetro. ¿Está bien? Bueno, también podés escribir el perímetro, el volumen en función del perímetro de algo, o de la base o de la superficie lateral, ese tipo de cosas. No sé si eso aclara tu duda. Sí, un montón. Ahora voy a empezar a... ahora no, después de la clase voy a empezar a hacerlo. ¿Entendido? Es decir, lo que hay que pensar es que conocidos algunos datos, el asunto es conocidos, ¿qué es lo que significa encontrar alguna característica de un sólido o de una figura usando sus lados o sus ángulos o qué sé yo, o su volumen, usando expresar esas características en función de otras que componen esa situación? Supongamos, acá yo di un ejemplo sencillo, ¿no? Pero supongan que ustedes están hablando del volumen de una esfera. Acuérdense que eso es 4 pi r al cubo, ¿no? O pi r al cubo. No, 4 tercios. No, está bien, 4 pi r al cubo. ¿Está bien, chicas? Me entró una laguna. 4 tercios. ¿Por qué es la integral? 4 tercios es. Gaby o Silvana, ¿están escuchando? O este es el cono. Parece que es el cono. Pero me entró una laguna. Era el cubo seguro. Pero 4 tercios, Adriana. Está bien, entonces está bien. 4 tercios de pi r al cubo. ¿Vieron? La primera es la que va. Bueno, entonces acá tiene el volumen de la esfera expresado en función del radio, ¿no? Y es una constante, y el 4 tercios también es una constante. Supongamos que ustedes saben de esa esfera, conocen la longitud del ecuador de esa esfera, ¿no? ¿Qué significa la longitud del ecuador? Ustedes tienen la esfera, la dividen por la mitad
Y entonces va a quedar determinada una circunferencia, ¿no? La corten por donde la corten, pero de manera que la parta en dos, eso es lo que se llama ecuador. Fíjense, igual que en la Tierra, uno dónde piensa el ecuador, ¿no? Piensa que está en el lugar donde la circunferencia podemos fabricar un montón de circunferencias con la esfera, pensando que la Tierra es esférica. A ver si nos entendemos, ¿no? No es la única circunferencia que yo podría formar. Supongamos que esa es la Tierra. Yo podría tener esa circunferencia, pero también podría tener una circunferencia acá. Podría tener una circunferencia aquí. Bien, hay una que es la que tiene el radio mayor. ¿Está bien? ¿Entendido? Bueno, Sí, está claro. tiene el radio mayor, es lo que vulgarmente llamamos el ecuador. Esto, fíjense que nosotros lo llamamos paralelos, ¿no? Por acá pareciera como que tenemos los equinoccios, bueno, no importa. Entonces, no vamos a hablar sobre todo eso. Pero bueno, supongamos que partimos la esfera sobre el ecuador. Entonces, ahí exactamente tengo el radio, ¿no? Y sé la longitud de ese ecuador. El ecuador es una circunferencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la longitud de una circunferencia? La longitud de una circunferencia es 2pi radio. ¿Está bien? Y el área del círculo ojo que circunferencia no es lo mismo que círculo, ¿no? El área del círculo sería, el área es una superficie, el círculo es una superficie, por eso tiene sentido que le encuentre el área. Es pi r cuadrado. ¿Está bien? Entonces, fíjense que para una esfera dada o fija, hay una relación entre el volumen, su longitud, la longitud del ecuador y el área del círculo máximo, es decir, del círculo que forma el ecuador. ¿Está bien? Entonces, uno podría plantearse un problema que es, bueno, si yo conozco la longitud de la circunferencia es dato, ¿me puedo meter y escribir la expresión del volumen de la esfera usando la longitud? Problemita para que no está en la práctica que lo pueden hacer. O conociendo el área de lo que yo ya les llamé ecuador, ¿puedo pensar en el volumen de la esfera? O conociendo la longitud de la esfera, ¿puedo escribir algo que me ligue el área de la circunferencia? Nos va a quedar en función de R. Nos va a quedar en función de R. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les piden que hagan en esos ejercicios. El ejercicio que vimos el otro día, ¿se acuerdan? Creo que teníamos un cubo, o teníamos, no, sí teníamos un prima de base cuadrada, que era una caja, y tenían que encontrar en función el área lateral. Bueno, trabajen un poco con eso, es geometría, ¿eh? Es aplicación de la geometría, o mejor dicho, aplicación de funciones para la geometría. Interpretar estas fórmulas que tenemos de la geometría usando funciones. Y cuando les dicen escribirlo en función de, bueno, depende de lo que me den como dato,
¿Y qué función de qué? Si es de un lado, si es del volumen, si es de la superficie, si es de la longitud. Algo me tienen que dar como dato, porque si no, no puedo hacer nada, ¿eh? Siempre recuerden que una función algebraica o aritmética o como quieran llamarla, donde aparece una relación entre un conjunto A y un conjunto B. Normalmente A y B son subconjuntos de R, es decir, de números reales. Uno escribe una función de A en B con una ley de formación. ¿Qué quiere decir ley de formación? Da una f de x, y cuando yo escribo f de x quiere decir que la función está representada por alguna operación donde aparece x como variable. Y miren qué quiere decir, miren todo lo que estamos usando y que tenemos muy incorporado. ¿Qué quiere decir como variable? Y bueno, que la x la puedo mover. ¿Y dónde la puedo mover esta x como variable? Y esa x la podemos ver adentro de A, porque estás diciendo que la función va de A en B. Y como dijimos que A y B son números reales, este f de x tiene que ser una operación donde aparece la x como variable y yo, para cualquier valor de x que vive en este conjunto A, tengo que obtener como resultado un elemento de B que tiene que ser un número real. Entonces, por ejemplo, digo, ¿qué pasa si yo defino a f de x como la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1? Bueno, ustedes se acuerdan que el otro día dijimos que para que algo sea función, para que algo sea función, tenía que cumplir varias cosas. Estamos repasando porque ya que viene a cuento, ¿no? Entonces, una f de A en B, para que sea función, debe verificar primero todos los elementos de A deben tener un único correspondiente en B. Esa condición es primordial. Y segunda, bueno, ya la puse todo junto. Porque puse todos los elementos de A deben tener un único correspondiente en B. Entonces, creo que me pinté la nariz. Esto, primero, ¿es una función de reales en reales? ¿Qué les parece? Sí, es real. ¿Qué cosa es real? Yo no digo ni que por más que sea irracional, es irracional el raíz. Primero, ¿qué precaución? Estamos bien encarados, ¿eh? Pero yo les pregunto, ¿qué precaución tengo que tener para que yo pueda calcular la raíz de algo? Que sea Que positivo. no tiene que ser negativa. Claro, no tiene que ser negativo. Bueno, entonces x cuadrado más 1 seguro que es positivo, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, sí. Porque es el cuadrado de algo y el cuadrado de todo número real es positivo. Si le sumo como mínimo de 0, pero como le estoy sumando un 1, seguro que es más grande que 0. Ahora, ¿qué pasa cuando uno está escribiendo
y le dicen, ¿cuál es el valor de la raíz cuadrada de 16? 4. 4 positivo y No, negativo. menos 4. Menos 4 y más 4. Bien. Entonces, acá tenemos el lío, ¿no? Acá yo te voy a tener que decir algo más ahí. Porque fíjate que está bien la idea, que puede ser 4 menos 4. Entonces, todos los elementos de A tienen que tener un único correspondiente en B. Entonces, yo no puedo para eso, para la ley raíz cuadrada de x cuadrado más 1, esta raíz está definida para todo número real. Ahora, para que sea una función, tiene que ser único el correspondiente de esta raíz. Entonces, yo voy a tener que hacer alguna limitación sobre B. Es decir, podría tomar muy bien a todos los reales, porque la cantidad subradical de x cuadrado más 1 va a ser, perdón, la cantidad subradical, que es x cuadrado más 1, va a ser siempre positiva. Ahora, ¿qué tengo que poner en B? Algo que charlamos el otro día. En B, o bien tengo que poner los reales positivos, que podría ser una cosa, podría poner otro B, que sería un B1, un B2, que fueran los reales negativos, o un B3, que sé yo, que sea el intervalo 0,1. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo el intervalo 0,1? El problema es que entonces no la tengo definida sobre todos los reales. ¿Está bien? ¿Por qué? Y porque va a haber reales, piensen, por ejemplo, el número 2, ustedes toman 2 al cuadrado más 1, f de 2, digo, ¿no? F de 2 sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1, sería raíz cuadrada de 5. Raíz cuadrada de 5, ¿está en el intervalo 0,1? No. Entonces, ojo con que el B no puede ser cualquier cosa si yo tomo A todos los reales. ¿Por qué? Porque el f de 2 se me va afuera de este B3. Entonces, esas cosas son las que tienen que pensar cuando piensan en una función de A en B. Tiene que estar definida en todos los elementos de A y el correspondiente caer adentro de B y además ser único. Entonces, uno que sirve para esta ley de formación, yo podría decir lo siguiente. Hay, y esto es muy importante, una función F1 le voy a llamar, que va de A en los reales positivos. Los reales positivos son los mayores que 0 o mayores iguales que 0. Depende como uno quiera, eso no importa. Al que F1 de X sea la raíz cuadrada de X al cuadrado más 1. Esa es una función que tiene una ley de formación como esta, pero como yo le estoy limitando el conjunto de llegada, entonces lo que me va a dar acá, ustedes saben parábola ya, o sea que no tengan problemas, le va a dar esto. Fíjense que por eso es, volviendo a las primeras clases, que nosotros llamamos la gráfica de la función como los pares x, y, tal que y es f de x. Y si yo pienso en eso, acá me queda y es la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. ¿Está bien? Entonces, si pienso en la parte positiva, porque decir que me limito a R positivo es decir que voy a tomar la parte positiva de esta raíz. Entonces me va a dar esta expresión. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo? Esto no es la parábola, sino una circunferencia. Discúlpenme. Menos mal que lo escribí, ¿no? Me va a quedar y es la parte positiva de la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Si paso la raíz me queda y al cuadrado igual a x al cuadrado más 1, me da una hipérbola que ustedes no
no conocen. Y cuadrado menos x al cuadrado igual a 1 es una hipérbola. Ustedes no conocen esta curva, discúlpenme, pero no importa. No importa. Es una hipérbola, no es algo conocido por ustedes. Bien. Entonces, no saben cuál es el dibujo, lo tienen que hacerlo con una, ¿cómo se llama? Con una graficadora. Entonces, lo que están tomando es la parte, los valores positivos de la raíz. Y otra función distinta, por eso la voy a llamar F2, que va de A en R menos, donde F2 de X es menos la raíz de X al cuadrado más 1. Es decir, es la parte negativa de esta raíz. Bien. Entonces, cuidado con esa situación. Tiene que estar definido para todos los de A. De A que puedo tomar, A puedo tomar en cualquiera de los dos casos los reales. Porque la cantidad subradical siempre, como es X al cuadrado más 1, siempre va a dar positivo. El problema lo tengo a dónde voy a llegar. ¿No? Le ponga el signo menos o no le ponga el signo menos, da lo mismo. Le puedo poner esto o no ponerlo porque le estoy pidiendo que vayan los reales negativos. Lo puse a propósito, pero también si no lo pongo, como me dice que tengo que ir a los reales negativos, va a ir de la raíz de los dos valores posibles, va a ir al negativo, ¿no? En cambio, el A puede ser todos los reales. Esta función y esta función son distintas. ¿Por qué? Porque cambié el conjunto de llegada. Dejé la misma ley de formación, pero cambio el conjunto de llegada. ¿Va a ser distinta? ¿Va a ser también distinta con la misma ley de formación? Si yo cambio el conjunto de partida, si yo pongo que la función va del intervalo, por ejemplo, 0, 4 a los reales positivos, y digo que f de x es x al cuadrado más 1, raíz cuadrada de ello, entonces esta función no tiene nada que ver con ninguna de las dos de arriba. El dominio de esta función es nada más que el intervalo 0, 4. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir eso? La variable x que aparece acá se puede tomar valores entre el 0 y 4 y todos números reales. Es decir, pensar intervalo 0, 4 contenido en los reales, no los números naturales, ¿eh? Ojo con eso. Los números naturales que están entre el 0 y el 4 son mucho menos que el intervalo real 0,4, ¿no? Porque acá tendría el 1, el 2 y el 3. Los números naturales serían nada más que estos. En cambio, si yo hablo del intervalo real 0,4, son todos estos. Entonces acá le cambié el dominio y sigo manteniendo la misma ley de formación, pensando que llego a los reales positivos. Entonces, una función es una expresión que tiene que ir de un conjunto A a un conjunto B. Todos los elementos del conjunto A deben tener un único correspondiente en el conjunto B. Entonces, eso es la definición de función. Entonces, la ley de formación que me define la función vulgarmente se llama f de x, que bueno, habrá que decir qué cosa es f de x, y esa f de x tiene que estar definida para todos los x que viven en A, y el f de x como resultado tiene que vivir en el conjunto B. ¿Quedó claro? Sí, sí, está claro. ¿Quedó claro eso? Bueno. Entonces, lo más sencillo, obviamente, la cosa más elemental es pensar en funciones que estén dadas por pelotitas, su dominio y codominio, y analizar si algo funciona.
Entonces, un dibujito así es una función de A en B. Sí, es una función. Sí, ¿por qué? Porque a cada elemento de A le corresponde un solo elemento de B. Muy bien, muy bien. No confundir una situación como esta que muchas veces en los ejercicios ustedes confunden. Tienen estos dos elementos, los dos van a parar a un mismo lugar, lo mismo que acá abajo, ¿no? Pero no importa, eso no está prohibido. El asunto es que de la salida haya una única flecha hacia algún elemento de B. En B me pueden quedar elementos sin llegar, sin provenir de ninguno, pero de todos los de A tiene que salir una única flecha hacia B. Es decir, puede haber más de un elemento de A que va a parar a un mismo elemento de B. ¿Está bien? Eso puede pasar. Lo que no me puede pasar es algo así. Vamos a ver, esto es algo que no pudiera pasar. Eso no me puede pasar por dos razones. Porque A va a parar a dos lugares distintos y B no va a parar a ningún lado. Por lo tanto, esto peca en no cumplir ninguna de estas condiciones. Hay un elemento de B que no tiene correspondiente y hay un elemento de A, como el A, que va a parar a dos lugares distintos. El B no tiene correspondiente y el A va a dos distintos. Esta para nada es función. ¿Y esa por qué falla ser función? Porque C no le sale, no le corresponde ningún elemento. Exactamente, C no va a ningún lado. Entonces esta no es función. ¿Está bien? Esta falla por una sola cosa, digámosle, ¿no? Falla por una sola cosa porque el C no va a parar a ningún lado. ¿De acuerdo? Entonces, esta es función, no es función. ¿Por qué? Porque del C no sale nada. Esta no es función por dos razones. Del B no sale nada y del 1 salen dos. En cambio, una cosa así es función. Bien. ¿Alguna consulta sobre función? ¿Algún ejercicio que quieran ver de función? Yo tengo una duda, profe. ¿Sí? Yo tengo una función y tengo la reducida de esta función. Para saber si no son iguales, tengo que comprobar el dominio únicamente, ¿no? ¿Cómo? No te entendí. Y yo tengo dos funciones. Una que es una reducción de la otra. Una que es, Una reducción de la otra. ¿qué quiere decir reducción? ¿Te puedo dictar una función que se me ocurrió cuando la vi? Bien. Que es x más 1 al cuadrado sobre x más 1. Sí. Esto es En este caso, g de sí, x. si yo la reduzco, o sea, simplifico, Ah. Vos, por ejemplo, decime, dame esta cuenta, por ejemplo, que hoy estoy muy olvidadiza. Decime cuál es esto que no me acuerdo. dividido por 0. O sea que no se puede hacer. No se puede. Gracias. No existe. Sí. Entonces, vos acá vas a poder dividir. No. Pero podría simplificar. Simplificar es lo mismo que dividir, ¿eh? Ah, claro. Profe, Si vos pero tenés 4 sobre 2, cuando vos simplificás, ¿qué te queda? A 1
y a 2, ¿no? Sí. ¿Y por qué simplificaste? Y porque 4 no es otra cosa que 2 por 2. Claro. Entonces, simplificar significa dividir. Entonces, si yo hago x más 1 al cuadrado sobre x más 1, ¿y vos qué querés simplificar? A ver, contame. O sea, que me quede únicamente x más 1 en el numerador. Y decir que en este caso el dominio, bueno, sí, tiene adentro el valor menos 1. Entonces, ¿esta función es lo mismo que esta? Y para mí no, porque el dominio es distinto. Exactamente, no son iguales. Es decir, el dominio de G son todos los reales menos el 1. Porque si, miren cómo escribo, menos 1. Porque si x vale menos 1, x más 1 sería menos 1 más 1 sería 0. Voy a agarrar una cero más larga porque yo estoy escribiendo con los dedos. Entonces, a R le tengo que sacar el menos 1 para tener el mayor conjunto donde esté definida esta regla de formación. Entonces, si x, ¿por qué? Porque si x llega a ser menos 1, el denominador x más 1 sería menos 1 más 1, 0. Entonces no puedo dividir por 0. Por eso le hice la pregunta, a ver si se acordaba cuánto daba dividir por 0. Dividir por 0 no se puede. Muy bien. Por lo cual, el dominio de G es los reales menos el 1. Y puedo decir que la función G sin ningún problema va de R menos el menos 1 a los reales. Algún número real va ahí. Porque el único inconveniente que tengo en la definición de esta expresión es cuando x vale menos 1, porque me anula el denominador. Para cualquier otro valor distinto, como esto no se anula, siempre puedo hacer la división. ¿Está bien? Porque esto es división. Entonces, como no puedo dividir por 0, tengo que excluir los valores que anulan al denominador. ¿Y a dónde voy a ir a dar? Ahora, otra cosa, es único el resultado en este conjunto. Y bueno, dado un número real cualquiera, cuando le sumo a 1, sumar es una operación unívoca. Es decir, dado dos números reales, cuando yo sumo me da un único resultado. Entonces, dado un número real cualquiera, al sumarle 1 me da un real. X más 1 al cuadrado, acuérdense que es X más 1 por X más 1. Este número es único y este también es único, por más que sea el mismo, son los dos iguales, hacen el producto y va a tener la multiplicación de números reales, tiene un único resultado. O sea que esto va a dar un único resultado. ¿Para qué me importa? X más 1 al cuadrado es único. X más 1 es un número real, lo voy a dividir por otro número real no nulo, porque no tengo el menos 1 que me anula. Esto es un número real. ¿Está bien? Dicho todo eso, ¿para qué estoy hablando de todo eso? Y bueno, porque yo tengo que hablar de que si algo es una función, para que algo sea una función, todos los elementos del conjunto de partida tienen un único correspondiente en el conjunto de llegada. Entonces me estoy preocupando que la forma que tiene esta G adentro de los reales menos el conjunto unitario menos 1, que ya dijimos por qué lo sacamos, porque me anulaba el denominador, me dé por resultado un número real único. Eso pasa. Entonces, como eso pasa, yo puedo pensar que esta función, esto es efectivamente una función que va de este en los reales. Ahora, función
h de x, que es x más 1, está definida para todo número real. El dominio de h es todo R. Y a cada número real le corresponde un único número real. ¿Por qué único? Porque dado un número real, si le sumo 1 me da un único resultado. Entonces, esta es una ley de formación de una función que va de la mayor amplitud que puedo tener, es decir, que esa va de R en R. Entonces, esta expresión, todo esto que tenemos acá, define una función de R en R. Esto es una ley de formación para una función de R en R. Es distinta a esta ley de formación porque esta ley de formación define una función de R menos el unitario menos 1 a R. Por lo tanto, no son iguales las funciones. No son iguales las funciones. El año que viene, trimestre, disculpen, van a ver matemática 2. Ahora están en matemática 1, después van a estar en matemática 2. Cuando vean ¿No matemática... sería el semestre próximo? Sí, el próximo semestre. En matemática 2 van a ver que estas dos funciones no son iguales, tienen bastante que ver. Tienen bastante que ver, pero no son iguales. Si una función tiene distintas leyes de formación, son distintas. Si tienen distintos dominios, son distintas. Si tienen distintos codominios, también son distintas. Una función es igual a otra si tienen igual dominio, igual codominio y igual ley de formación. Ahora vamos a pensar en un ejemplo. A ver qué opinan de esto. Sea f de los naturales en los naturales. Para que f de x es igual a x. Sea g de los naturales en los naturales, para que g de x es valor absoluto de x. Quiero que comparen f y g. Primero, analizar si esas son funciones de n en n y qué pueden decir de esas funciones. ¿Se acuerdan lo que es valor absoluto de un número, no? Sí, para mí son iguales. Valor absoluto de A es A si A es mayor o igual que 0 y es el opuesto de A si A es menor que 0. ¿No? Para todo A perteneciente a los reales se define así valor absoluto. A ver, ¿quién habló por ahí? Yo, Cristian. A ver. Lo escucho. Sí, para mí son iguales por la descripción del dominio en este caso. Y El los valores que dominio, toma. el dominio es los naturales, y acá también. Sí. El codominio, los naturales, acá también. ¿Y qué pasa con la ley de formación? Es igual. ¿Por qué? Porque al decir que es una función de valor absoluto, tiene que tomar obligatoriamente todos los valores positivos. A ver, ¿qué es lo que querés decir? Yo no te entendí, pero explícalo mejor. Que ¿Qué siempre pasa si yo G. tomo Sí. un número n, un número natural?
¿Cuál Sí. es el valor absoluto de n? N positivo. ¿No es cierto? Porque si n es natural, ¿cómo es n? N, además, ¿qué valores puede tomar n? Vamos a extender un poquito n para así todos, estoy tranquila que todas nos entiendan. Son el 0, el 1, el 2, el 3, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes toman el valor absoluto de estos números, ¿qué les va a dar? ¿No va a dar lo mismo que el número? Son números Sí. positivos, todos, y entonces el valor absoluto de estos números coinciden con el número. Entonces, el valor absoluto de x es lo mismo que x adentro de los naturales. ¿De acuerdo? Les hice una trampita para que vean que la ley de formación escrita acá es escribir x igual x. La ley de formación escrita acá es x igual al valor absoluto de x. A la vista pareciera que esto es distinto de esto, pero si uno razona un poco pensando qué cosa es el valor absoluto de un número natural es lo mismo que ese número natural. Por lo tanto, escribir esto y esto es lo mismo. Es decir, que f y g son iguales. Las dos funciones son iguales. ¿Por qué? Porque tienen igual dominio, tienen igual codominio e igual la ley de formación. Porque para todo número natural, x y valor absoluto de x son la misma cosa. ¿Entendido? Sí, clarísimo. Bueno, Profe, ¿le puedo hacer una consulta con respecto a la definición de valor absoluto? sí, claro. O sea, siempre que nosotros tengamos que definir valor absoluto, va a ser la variable, en este caso usted puso A, siempre va a ser mayor o igual arriba, o puede ser que arriba sea sin el igual. Normalmente se define así, porque el valor absoluto de 0 es 0. En lugar de usar 3 líneas, 3 rayas, 3 horizontales, el valor absoluto, el 0 es su valor absoluto, ¿no? Entonces, uno podría poner valor absoluto de A es A si A es mayor que 0. 0 si A es igual a 0 o menos A si A es menor que 0. Ahora, ¿qué pasa? Si A es 0, el valor absoluto te da lo mismo que 0, ¿no? Sí. Entonces se puede enganchar en esta parte. ¿Está bien? Ah, está bien. Me había entrado ¿Está esa duda. bien? Me había entrado si siempre arriba era mayor o igual que 0, podría darse que fuera solamente mayor que 0 en algún caso en la Pero definición. es lo Pero no. mismo, porque si no le tenés que decir cuánto vale el valor de 0. Por otra parte, si uno interpreta geométricamente el valor absoluto, se define como que el valor absoluto de un número también se puede pensar como la distancia que hay del número representativo, del punto representativo del número al origen. Entonces, acá, este pedacito se llama valor absoluto de A y este pedacito también se llama valor absoluto de A, pensando que es la distancia del punto que representa al número real menos A al origen y la distancia que representa al valor, al punto que representa al número A al origen. ¿Y cuál es la distancia que representa que vas de 0 a 0? ¿Cuál es la distancia? O sea, el valor absoluto de 0. ¿En qué distancia estás del 0? Y Cuando el valor pensás absoluto es 0, en ¿no? el número que representa el 0. ¿Qué distancia está del punto que representa el 0? Y el número, al número en positivo, porque las distancias no pueden ser negativas. No hay distancia entre comillas. ¿Cuál es la distancia? A, ¿En en qué este caso. distancia? 0, ¿no? Cero. 0 es la distancia. O sea que el valor absoluto de 0 tiene que ser 0. Si pienso en la interpretación geométrica del valor absoluto. Ahora, como te das cuenta que si acá digo que si A es 0, el valor absoluto es 0, quiere decir que el valor absoluto de 0
escribirlo así, valor absoluto de 0 es 0. Es decir, lo que está acá me coincide con lo que está de este lado. Por eso es que no hay ningún problema de decir que para A mayor o igual que 0, el valor absoluto es A. Porque engancho al 0 adentro de la definición. ¿Quedó claro, Spinelli? Ah, está bien. Sí, ahora me quedó claro. ¿Sí? Sí. Muchas Bueno. gracias. Hay que preguntar todo, chicos. Todo lo que tengan la menor duda, pregunten, porque si no, andamos sin base de sustentación, ¿eh? Lo básico es lo más importante. Lo más básico hay que preguntarlo si es que nos queda alguna duda. Nunca hay que tener vergüenza de preguntar todo. Porque si no andamos mal parados, ¿eh? Bien. ¿Alguna otra duda de funciones? ¿Alguna duda de funciones? No, por mi parte. ¿Algún otro chico que se anime a preguntar? Por mi parte tampoco. Y por los que no preguntan, ¿alguna duda? Bueno, vamos a entrar a algo más complicado. Y ya empezamos algo el otro día, pero ahora vamos a seguir, pero igual voy a recordar algo y después vamos al recreo y después seguimos adelante. Entonces, les digo la verdad, entre las clases de la mañana, del jueves a la mañana, el jueves con ustedes, y hoy a la mañana, hay cosas que no sé cuándo las dije. Bien. Entonces, vamos a mirar lo siguiente, cosas que vimos en el mate cero, ¿no? La suma en los naturales, la suma en los enteros y la suma en los racionales. Y después vamos a saltar a la suma de los reales. Les pregunto, ¿qué propiedades distintas tiene la suma en los naturales a la suma en los enteros? Como propiedades. Propiedades son las siguientes, por ejemplo, dados A y B, números naturales, ¿qué pasa si hago A más B? El resultado, ¿dónde vive? Dentro de los naturales. Dentro de los naturales. Muy bien. Si tomo S y T en los enteros y hacemos S más T, ese número S más T, ¿dónde vive? En los Dentro de los enteros, enteros. positivo o negativo puede ser. En enteros. Muy bien. ¿No es cierto? Por ejemplo, menos 3 más menos 7. El resultado de eso es menos 10. Sigue siendo un entero. Si tomo 7 más menos 1, me da 6. Sigue siendo un entero, ¿no? Entonces, acuérdense que los naturales están contenidos en los enteros. ¿Sí? Bien. Si tomo dos números P y Q racionales y los sumo, ¿dónde me da la suma? Que a ustedes les encanta sumar números racionales. Si agarran el número 3/4 y le suman menos 5/3, el resultado ¿qué va a dar? No me importa el número. ¿Qué va a dar? ¿Qué tipo de número va a dar? ¿Va a dar Racional. ¿Va a dar un número entero o va a dar un número racional? Número racional da. Va a dar un número racional.
Bueno, todo esto que pasa, esta propiedad que sumando números naturales, enteros entre sí o racionales entre sí, el resultado vuelve a caer en el mismo conjunto, se dice que la suma es cerrada. ¿Se acuerdan de esa palabrita, no? Cerrada. No me escapo del conjunto. La suma es cerrada. Primera propiedad importantísima. Es cerrada. Bueno, a ver si se acuerdan otras propiedades que tiene la suma, además de ser cerrada. Conmutativa. Conmutativa, muy bien. ¿Qué quiere decir que sea conmutativa? Que si vos tenés 3 elementos, va a ser lo mismo. Conmutativa, conmutativa. A más B es lo mismo que B más A. Ah, En cualquiera de estos conjuntos, ¿no? Sean A y B naturales, A más B da lo mismo que B más A. Si son reales, si son enteros, R más T da lo mismo que T más R. En los enteros. Sí, y en los racionales también, ¿no? Es decir, que en cualquiera de los conjuntos la suma es conmutativa. Ahora, hubo un chico que empezó a hablar de 3 cosas. A ver, ¿qué me quería contar? sí, yo me confundí. Me confundí la conmutativa con la asociativa. Bueno, ¿qué dice la asociativa, ya que empezaste a hablar de eso? Bueno, la asociativa plantea que tengo 3 elementos, distintos nombres, bueno, 3 elementos al fin, que en la suma, por ejemplo, sería lo mismo decir, vamos a poner el elemento A, el elemento B y el elemento C, que se están sumando a la vez, o sea, A más B más C sería lo mismo que decir A paréntesis, perdón, A más paréntesis B más C, que decir A más B cerrando paréntesis más C. Eso, sí, eso. Esta sería la igualdad, ¿no? Sí. Esta asociatividad, ¿vale nada más que para naturales o puede ser en cualquiera de estos 3 conjuntos? Parece que podría ser en naturales y en enteros, porque lo que serían los racionales me parece que no. A ver, vamos a ver. 3 medios más 4 tercios más 5 séptimos. ¿Por qué pensás que no va a ser? Esto va a ser 2 por 3, 3 por 3, más 2 por 4, más 5 séptimos. Y esto va a dar 9 más 8 sobre 6, más 5 séptimos. 9 y 8 son 17 sextos, más 5 séptimos. Pero hay que sumar eso, o sea que va a dar 17 por 7 más... Bueno, y la otra parte sería 3 medios más 4 tercios más 5 séptimos. ¿Por qué te parece que va a dar distinto? Porque de por sí son fracciones. Sé que tal vez es tonto lo que estoy diciendo, pero me parece que al ser fracciones no A te ver, puede... vamos a ver en general, en lugar de un ejemplo. Si vos tenés A sobre B más C sobre D más E sobre F, cuando vos sumás ahí, va a ser B por D, numerador AD más CB, más EF. Porque así está definida la suma de fracciones.
es el producto de los denominadores y después en el numerador de la primera fracción, de esta fracción que se va a obtener acá, es esto por esto más esto por esto. ¿Bien? Ahora, cuando tengo que sumarle a esta fracción, que ¿por qué es una fracción? Porque la multiplicación de enteros es entera y suma de enteros es entero. Eso no lo hemos llegado a decir, pero eso ustedes lo saben qué pasa. Y entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Y bueno, voy a multiplicar los denominadores y voy a, este numerador lo voy a multiplicar por f. Y a este denominador, perdón, este numerador lo voy a multiplicar por este denominador. Y esto, porque vale la propiedad distributiva de la multiplicación en la suma, me va a quedar A de F más C de F más B de E. Y el denominador es B de F. Que puedo sacar paréntesis porque ustedes saben, no lo escribimos, pero saben que la multiplicación es asociativa. Eso, el hecho que la multiplicación sea asociativa, lo mismo que la suma sea asociativa, me permite sumar o multiplicar muchos números sin preocuparme en el signo, poner los paréntesis. Puedo multiplicar un número cualquiera de números o sumar un número cualquiera de números. Ahora, fíjense lo que dio esta suma. Esta suma dio esto que está acá, que lo voy a escribir acá abajo. Lo voy a escribir acá. Nos dio AD, yo le voy a poner los paréntesis. A propósito, para charlar después un poco. Más CB por F. Más BD por E. Y el denominador dio BD por F. Muy bien. Ahora vamos a hacer la otra asociación que tenía duda uno de los alumnos. Estoy usando definición de suma de fracciones. Entonces, si ustedes tienen que sumar ahora AD al resultado de haber sumado CD más F, es A sobre B más, tengo que hacer el producto de F, CF más DE. Y ahora, si tengo que sumar esas fracciones, va a ser B por DF y me va a quedar A por DF más B multiplicando a CF más DE. Como vale la propiedad distributiva, me va a quedar A de F más BCF más B de E. Y abajo queda B por DT. Y ahora lo que quiero es que comparen esto con esto. A ver, empecemos por lo más sencillo, que son los números que me quedaron en el denominador. Acá me quedó B por D por F. Y acá me quedó B multiplicando a DF. Entonces, lo que quiero que me comparen es qué diferencia hay entre este número y este otro. ¿Alguien puede opinar al respecto? ¿Cómo Que son te esos? da dos valores diferentes, Ninguna ¿no? diferencia. ¿Eh? No No hay tiene ninguna diferencia. diferencia.
No hay No diferencia. tiene ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque vale la propiedad asociativa de la multiplicación de enteros, ¿no? Entonces, este denominador y este otro, los que están abajo, son iguales. ¿Está bien? ¿Están todos de acuerdo? ¿Los 40 están de acuerdo? Estoy de acuerdo. Sí, Bueno, los 39, porque pienso que Silvana y yo estamos de acuerdo. Bueno, ahora vamos a mirar los numeradores. Vamos a mirar los numeradores. Es decir, vamos a mirar qué opinamos. Borro un poco lo que sobra. Para así tenemos lugar. Entonces, yo ahora quiero que comparen. AD multiplicado por F más CD multiplicado por F más BD multiplicado por E con el número A multiplicado por F más el número B multiplicado por CF más el número B multiplicado por DE. ¿Qué pasa con este número que está acá arriba con este número que está acá abajo? son iguales. Iguales, es lo mismo. Son iguales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y bueno, porque acá se están multiplicando tres números enteros. Estos tres números enteros asociados de esta manera da lo mismo que estos tres números enteros asociados de esta forma. Eso para el primer término de ambos números. El segundo término, que es este y este, hay una pequeña variación. Acá aparece CB y si lo saco los paréntesis va a ser esto sin paréntesis va a ser CBF. Y esto sin paréntesis es BCF. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Es que acá aparece CB y acá aparece BC. ¿Y qué pasa con eso? Nada. Nada, es lo mismo. ¿Qué quiere decir nada? Es igual. El orden de factor no altera el producto. Muy bien. Exactamente, porque vale la propiedad conmutativa de la multiplicación de números enteros. O sea que estos dos son iguales, con refrán y todo. Muy bien. Y ahora, esto, me falta analizar el tercero, ¿no? El tercer término. Este término, con respecto a este, ¿qué tiene de distinto? Nada. Los paréntesis nada más. El orden de los paréntesis no altera nada. Exacto, porque vale la propiedad asociativa de la multiplicación. Bueno, entonces, ¿qué hemos probado? Hemos probado que esta suma, por la definición de cómo se define la suma en los racionales, que es una suma de enteros y multiplicación de enteros, si piensan bien, ¿no? Entonces, coincide con esta suma. Por lo tanto, también vale la asociatividad en este conjunto numérico. Es decir, la suma es asociativa en los naturales, en los enteros y en los racionales. Bien. Ahora hay una propiedad que tiene un número muy particular, que es el número 0. ¿Qué propiedad tiene el 0? ¿Qué propiedad tiene el 0? ¿El Es elemento neutro. nulo? Neutro. Si el 0 lo sumo con el número natural n, ¿qué me da por resultado? N. N, N. Si el 0 lo sumo con el número entero h, ¿qué me da por resultado? H, H. Y si el 0 lo sumo con el número racional p, ¿qué me da por resultado? P, Es decir, que el número 0 es neutro, siempre es el mismo 0,
es neutro para la operación de suma en los tres conjuntos. 0 es neutro. ¿Qué quiere decir neutro? Que no hace nada. Eso quiere decir neutro, ¿no? Neutro para la suma. Esto no quiere decir que sea positivo, sino que es neutro para la suma. No pongamos ese más a ver si alguien se me confunde. El 0 es neutro. Ahora, la existencia del neutro viene a hacernos pensar lo siguiente. Si yo tengo el número 4, ¿qué le puedo sumar al 4 para que me dé por resultado 0? Menos 4. Menos 4. Menos 4. Muy bien. Le puedo sumar menos 4 para que el resultado me dé 0. Este número se llama el opuesto de 4, ¿no? Sí. Sí. Este número, si el 4, estamos todos de acuerdo que es un número natural. Yo le tuve que sumar el menos 4 para que me dé 0. El menos 4, les pregunto a ustedes, ¿pertenece a los naturales? No pertenece a los naturales. No. Es No entero. pertenece a los naturales. Con lo cual los Sería naturales no tienen elemento opuesto. Entonces, justamente, acá no existe opuesto. Salvo el 0. El único que tiene opuesto es el 0. Porque se llama opuesto de un número, aquel número que sumado con él me da 0. ¿No? Es cierto, todos sabemos, que 0 más 0 nos da 0, ¿no? Justamente, si el 0 es neutro, 0 más 0 me da 0. Pero, entonces, el 0 tiene opuesto. Pero en los naturales no hay opuesto. Esto es muy importante, esto es distintivo. Para eso el hombre creó los enteros, chicos. Estamos hablando de cosas que todos más o menos sabemos, ¿no? Acá sí tengo opuesto. Todo entero tiene opuesto. Y si ese entero se llama, qué sé yo, m, al opuesto lo indicamos como menos m. ¿Y qué es el opuesto de un número? Aquel que sumado me da el 0. El opuesto de m en z es el número tal que m más su opuesto, que indico como menos m, me da 0. Entonces, ojo con lo del signito, porque el opuesto de menos 8 es opuesto de menos 8 es 8, porque menos 8 más 8 me da 0. Entonces, que poner un signo adelante, un signo menos adelante de una letra, no significa que el número sea negativo. Ojo con eso, significa que es el opuesto de m. También hay opuestos los racionales, ¿no? Todo racional tiene opuesto. Todo racional tiene opuesto. Bueno, estas son las propiedades básicas de la suma de números, sean naturales, enteros o racionales. Los reales se definen de una manera distinta, que no tienen que ver ni con los naturales ni con los enteros, que son los primeros números que nosotros conocemos. Los reales se definen por axiomas, ¿no? Es decir, piensen que los naturales son aquellos que aprendimos a contar, etcétera, etcétera. Los enteros fue cuando los naturales le agregamos sus opuestos y los racionales son cocientes de números enteros. Por lo tanto, en realidad, todos estos números están muy encadenados muy fácilmente. En cambio, los reales vienen
se pueden definir pensando en la completación de la recta, una completación geométrica, etcétera, etcétera, y sus propiedades salen a partir de axiomas. Tienen las mismas propiedades que estos, no de los naturales, porque son más ricos que los naturales, que los enteros y que los racionales, pero para la suma tienen las mismas propiedades. Es decir, la suma de los reales es cerrada, es asociativa, tiene el cero como neutro, todo número real tiene opuesto y vale la propiedad conmutativa de los números reales. Estas propiedades, salvo por lo que me pidió un compañero, no las demuestran. Tanto para n enteros, racionales y reales, estas propiedades para la suma se aceptan. Se aceptan. Ahora, ¿qué propiedades tiene la multiplicación? Ahora voy a escribir las propiedades de la multiplicación. Bueno, vamos a dejar esto así. Y ahora pensemos en qué se diferencian, en qué se asemejan las propiedades de la multiplicación en n. La multiplicación es cerrada. Lo hemos usado ya. La multiplicación es En los cerrada. naturales sí. Sí. En los enteros. Es decir, si tomo dos números, el resultado de multiplicarlos va a dar un entero. Sí, va a dar un entero. O sea que es cerrado. Y en los racionales, Puede dar un entero. bueno, pero acordate lo siguiente, que por cómo se definen los números racionales y propiedades de los racionales, los enteros también son racionales. Porque los racionales se definen, P es racional si P es cociente de números enteros. Con B distinto de C. ¿Está bien? Así se define. Y después se dice que dos números racionales son equivalentes o iguales, vamos a usar el símbolo de igual, aunque sean equivalentes. ¿A qué me refiero? El número 2/3 y el número 4/6, formalmente acá tengo un 2 y acá tengo un 3, acá tengo un 4 y acá tengo un 6. Pero por abuso de notación, estos números son equivalentes porque 2 por 6 da lo mismo que 3 por 4, ¿no? Esto da 12 y esto da 12 también. Entonces, dos números racionales, A sobre B, vamos a decir que es equivalente a C sobre D, equivalente, si y solo si, A por D es lo mismo que B por C. Dos números son racionales, son equivalentes y pasa esto. Ahora, en lugar de usar el símbolo de equivalencia, se usa directamente el símbolo de igualdad. Entonces yo voy a decir que la fracción 2/3 coincide, desde el punto de vista operacional, o es equivalente al 4/6. Es decir, que cada vez que tengamos A sobre B igual a C sobre D, vamos a escribirlo así. Siempre que pase, vamos a escribir que dos fracciones son iguales directamente, voy a escribir el símbolo igual, si y solo si
A por D es lo mismo que D por C. Esto viene a porque si los tengo que dibujar en la recta, el 2/3 va a caer en el mismo punto representativo que el 4/6. Si lo pienso geométricamente, puedo ponerlo igual porque el punto que representa el 2/3 es igual al punto que representa al 4/6. Entonces, obviamos una diferencia sustancial que hay en la definición de equivalente a poner igual. ¿Por qué te digo esto? Porque entonces, con esta identificación de que la equivalencia es concebible como un igual, el número 4 medios es lo mismo que el número 2. Bueno, y así todos los enteros, cualquier entero A entero, se puede pensar como A dividido 1, como la fracción de A sobre 1. ¿Está bien? Exacto. Eso hace que entonces todos los enteros vía esta identificación hace que los enteros se puedan considerar adentro de los racionales. Entonces, yo entendí lo que dijo ese alumno, que no vi quién era el que había hablado. Entonces, si vos tenés 3/6, por ejemplo, por 6, si querés vamos a poner otra cosa para que sean fracciones que me den un entero. 3/6 es 1/3, ¿no? Perdón, 1/2. Lo multiplico por 4 medios. ¿Bien? Entonces va a ser 4 por 3, 12. Y 6 por 2, 12. 12 dividido 12 me da 1. ¿Está bien? Entonces, ¿a esto te referías que te podías escapar? Pero viendo desde el punto de vista que los enteros están contenidos, es cerrada también. Exactamente. Es cerrado. Exactamente. Es cerrada. Uno ha identificado a los enteros adentro de los racionales. Entonces la multiplicación es cerrada. También es fácil acordarse que es asociativa en los tres conjuntos. ¿Tiene neutro? ¿Hay algún número que multiplicado por cualquier otro no le hace nada? Sí, el 1, si mal no me equivoco, El que uno. sería como la identidad, creo que El se le dice. 1 es neutro. ¿Para quién? Estoy hablando del producto ahora, ¿no? Fíjense que ser neutro ¿para quién? Y para la multiplicación. El 1 multiplicado por cualquier otro, su producto da el otro, digamos. Y después es conmutativa también en cada clase. Y ahora vamos a mirar qué pasa con una operación. ¿Qué pasa acá? Acá se acuerdan si hay alguna red. Lo estoy mirando. Cerrada, cerrada. Asociativa, asociativa. Tiene neutro, tiene neutro. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Cuál sería la situación de que si todo número tiene algún otro que multiplicado por n de 1? Ese sería el reflejo de esa propiedad. Cada número natural. ¿Hay algún otro que multiplicado por él me dé el 1? Eso es lo que me estoy preguntando. Por ejemplo, si tomo el número 8, ¿por quién lo tendría que multiplicar para que el resultado me dé 1? No,
No hay, creo. Naturales no hay. En los naturales no hay, ¿no es cierto? Acá ningún natural puedo meter. Porque yo tendría que meter el 1/8, por ejemplo, ¿no? O el 2/16, es decir, tengo que poner una fracción. Por lo tanto, en N no hay inverso. No hay inverso multiplicativo. Vamos a ser bien aclarar todo bien. No hay inverso multiplicativo. Muy bien. ¿Por qué? Porque me escapo del conjunto. Es decir, no hay un número natural que multiplicado por 8 me dé 1. ¿Qué pasa en Z? No hay. Tampoco. Tampoco, ¿no? Tampoco, Porque no. el mismo 8 que es natural es entero. ¿Por quién lo tendría que multiplicar para que me dé 1? Me escapé, ¿no es cierto? ¿Está bien? No hay inverso multiplicativo. En Q, Acá sí, acá sí. muy bien. Acá, ¿por qué multiplicarías al 8 para que te dé un 1? 1/8. 1/8. Por ejemplo, 1/8 es el más sencillo, ¿no es cierto? También podría ser 2/16. ¿O no? Sí. O sea que habría Sí, infinito. ¿no es cierto? Hay un montón que son equivalentes con 1/8 que multiplicado por 8 le da 1. Pero el más sencillo de todos es 1/8. ¿Está bien? Es decir, que el inverso de 8, que lo escribimos así, es 1/8. ¿Está bien? Acostúmbrense a pensar en esta notación. El inverso de 8 es 1/8. Esa notación es muy útil, lo hemos recalcado en el ingreso, en mate 0, ¿no? Bueno, entonces, ahora yo pregunto, la pregunta es la siguiente: ¿todo número racional, tiene inverso multiplicativo? Estoy preguntando. Sí, sí, todo. ¿Alguna duda? ¿Todos están de acuerdo? ¿Que todos tienen? Yo estoy de acuerdo. ¿Sí? ¿Hay alguien que no está de acuerdo? ¿Al 0 se lo puede tomar como inverso? No. Muy bien, ¿quién habló? Zambido. No veo. Zambido. Adrián. Bien. Dado el 0, ¿por quién lo vas a multiplicar para que te dé 1? No existe. No existe. O sea que todo número racional es mentira que tenga inverso. Todo número racional, ¿qué más le tengo que agregar a esto? Que sea mayor Una o restricción. menor que 0. Una restricción. ¿Qué restricción? Que sea Mayor distinto de 0. y menor que 0. Muy Distinto bien. de 0. Todo número racional distinto de 0
Vamos a anotar, Gaby o Silvana, vamos a anotar ese nombre, ¿eh? N, ¿El de Zambido? sí, todo número racional distinto de 0, Dale. todo número racional distinto de 0 tiene inverso multiplicativo. ¿Saben por qué vamos a anotar? Porque le vamos a poner 3 puntos menos. Gracias. No. ¿Por qué, pobre? Si estuvo re bien. No, al contrario, yo digo porque si no los otros van a decir que hacemos preferencia, ¿viste? Acá no hay que ir para arriba, hay que ir para abajo. Bueno, entonces todo número racional distinto de 0 tiene inverso multiplicativo. ¿Entendido? Entonces, ¿dónde existe eso? De que todo número racional distinto de 0 tenga inverso a partir de los racionales. En los enteros y en los naturales no tenemos inverso multiplicativo. Tenemos en los racionales, acá hay inverso. Quiero aclarar que Alejo y Iván también dijeron en el chat. Yo no los vi en el chat, perdón. Por eso, seamos cuidadosos. Bien. Entonces, a partir de los racionales, ¿por qué digo a partir de los racionales? Porque también es cierto en los reales. También es cierto en los reales que todo número real no nulo tenga inverso. Bueno, lo que hemos hecho ha sido una repasada, qué manera de hablar, un repaso de las propiedades que tienen las operaciones en los naturales, en los enteros y en los racionales y en los reales. Porque en un momentito vamos a jugar de alguna forma con operaciones definidas en estos conjuntos y ver qué propiedades tienen. Entonces, vamos a hacer un recreo. Ufa, se me fue muchísimo el tiempo. Vamos a hacer un recreo de 15 minutos, es decir, 5 y 5, volvemos. Y Ok. y vamos a ver qué hacemos. 5 y 5. Ok, hasta luego. Bien, hasta luego. Cerrás vos. Volvemos al mismo lugar. Sí, dejo de grabar. Bueno, pone finalizar reunión. Listo.